Hola, hola, hola. Hoy estamos con Ezequiel Vallejo tomando nosotros de los cafés de Juanjo, los cafés de alquiler digital, alquiler vacacional, todas aquellas fórmulas que tienen que ver con el alquiler y con la tecnología. Ezequiel, yo tenía muchísimas ganas de grabar este café contigo porque tú eres, podemos decirlo con cariño, uno de los históricos del sector en España, ¿verdad? Llevas aquí bastante tiempo, ¿verdad? Bueno, gracias por no decirme dinosaurio. Lo digo con cariño, soy con cariño y ala. Perfecto. ¿Qué tal, Juanjo? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad. Y sí, la verdad que sí, llevo muchos años en el sector, pasa el tiempo y aquí estamos. Oye, ¿y qué le dirías a alguien que quiera empezar? Alguien que esté empezando ahora, desde la perspectiva de toda la mili que llevas, de todo lo que has visto, una persona que llega ahora, ¿cuál sería el resumen del consejo que le das? La píldora. Bueno, al final yo creo que cualquier emprendedor hoy, o cualquier persona que quiera emprender, tiene que entender de qué va esto, ¿no? Y de hecho, no solo en este sector, al final es un camino de adversidades, ¿no? Es un camino muy difícil en el que tienes que desarrollar muchas habilidades, en el que tienes que formarte, eh, que no es fácil, insisto, que tienes que pivotar muchas veces, que crees que tienes una gran idea, pero resulta que la gente no está dispuesta a pagar por eso, o no resuelves el problema que crees que resuelves. Eh, es difícil emprender, no es para todo el mundo, pero quien tenga ganas de emprender, yo siempre animo y me parece un camino fascinante. O sea, yo no concebiría mi vida sin emprender y de grande me di cuenta que había empezado a emprender muy pequeño, ¿no? Pero bueno, Sí, esa es otra historia para otro café. para otro café. Sí, sí, Sí. para otro café un poco más de emprendimiento general. Yo creo que es una filosofía muy extendida en este sector, ¿no? Que está, yo creo que acumulando una generación de emprendedores, ¿verdad? ¿Es cierto? Que ha pivotado Sí. hacia este Bueno, sector. sin duda, el efecto Airbnb, lógico que es tan disruptivo que hace que mucha gente se interese, le guste y quiera meterse en este mundo, que insisto, es fascinante. Eh, pero es complejo por varias razones, porque no hay regulaciones claras, eh, es complejo porque dependes, ¿no? de mucha tecnología, tienes que conocerla. eh, si quieres crecer, a mí me pasó, ¿no? En su día cuando vendíamos franquicias, al final vas a una ciudad donde que no la conoces, ¿no? Y tiene una cultura y tiene otros códigos que no conoces y no es fácil. Entonces, al final, creo que es importante saber conocer cómo y dónde quieres crecer, ¿no? Creo que es fundamental y sobre todo tener en cuenta pilares básicos, ¿no? de ese crecimiento, como qué quieres, cómo quieres crecer, ¿no? Al final está tan de moda crear startups y levantar rondas que parece que el que no lo hace es un idiota, ¿no? Y al final una empresa va de otra cosa, ¿no? Va de que sea rentable, va de que hagas lo que te guste, de que te apasione lo que haces. Eh, ¿No? Son otras cosas las que te tienen que mover. Sí, la verdad es que la mezcla del, digamos, del mundillo startup con el mundillo del alquiler vacacional provoca unas interacciones muy potentes. Algunas de ellas muy potentes para lo positivo y otras muy potentes para lo no tan positivo, ¿no? Porque es muy Ujú. fácil ponerse en volúmenes de facturación muy altos y enseguida empezar a pintar números de colores y vender motos que a lo mejor no son lo que hay detrás, ¿no? Es decir, tiene ese peligro, creo Pero yo. bueno, en el positivo también tenemos casos de éxito, ¿no? En Por Barcelona supuesto. hay un montón de empresas que han surgido de tecnología y que han sido startups y que han conseguido financiación y que han crecido y que han revolucionado el sector, ¿no? Aquí nació Kigo, aquí nació Rentals United, eh, Breezy, que creo que no existe ya. Bueno, una serie de channels que han solucionado la vida a muchas agencias, que han hecho que el sector evolucione. Y a día de hoy hay muchas que están, ¿no? que están vivas y que todavía son competitivas. Oye, tengo que hacerte una pregunta que yo creo que mucha gente ya la conoce, ¿no? Porque tú, como te decía, eres uno de los clásicos del sector en España y muchas personas ya te conocen. Pero para aquellas que a lo mejor, personas que a lo mejor se han incorporado a este sector en los últimos años y no han tenido a lo mejor tanto contacto con el mundillo de Barcelona, quizás, ¿no? Y no te conocen, ¿nos cuentas un poquillo tu historia y Lodging Apartments, que es ese pedazo de empresa que es hoy en día, ¿no?
¿Cómo era Bueno, cuando no era tan pedazo de empresa? la historia corta o la historia larga. Buscamos el resumen, venga, el punto medio. Bueno, Login empieza, como creo que muchos emprendedores empezamos por alguna casualidad, ¿no? Y por intentar, por una necesidad personal y por intentar resolver un problema. O sea, yo creo que todos los emprendedores queremos eso. Estamos constantemente viendo oportunidades donde seguramente otros no ven y queremos dar soluciones a ciertos problemas. Yo venía del mundo digital, estudié diseño gráfico en Buenos Aires, en la UBA, y cuando terminaba la carrera empezaba a ser, bueno, surgían las .com, era el boom de las .com, nacía Internet, era el año 97, con lo que, bueno, vi que el mundo iba a pasar por ahí, entendía que todo iba a pasar por ahí. De hecho, tuve algunos emprendimientos en mi ciudad haciendo desarrollo web, hicimos un portal, hicimos incluso una página de búsqueda antes que exista Google, que lo que hacía esa página era aglutinar todos los buscadores del mundo, no sé, el tequila en México, el tango de Argentina, el olé de España, los aglutinaba para que la gente entre y pueda buscar en su país, ¿no? Pero Como bueno, un metabuscador. sí, Interesante. exacto, exacto. Bueno, y luego decido venir a Barcelona, consigo el trabajo muy rápido porque la mitad del periódico del clasificado era diseño web, con lo cual mi inserción laboral fue súper rápida. Hice un par de años, tuve un par de años en una empresa pequeña, mediana, luego pasé a un banco que ya no existe, que se llamaba Banpyme, entré al departamento de marketing y comunicación y mi tarea era desarrollar la web de ese banco cuando nacía la banca online, ¿no? Con lo cual era un proyecto súper interesante porque mi misión era poner esa web en valor, que venda, que atraiga clientes, etcétera, etcétera. Y bueno, Indra creo que era la empresa que enchufaba toda la tecnología por detrás. Con lo cual fue una experiencia súper interesante. El banco cierra después de las Torres Gemelas, porque era un banco pequeño de fondos de inversión. Y bueno, y aquí seguramente tengo la suerte de quedar sin trabajo. La suerte, Eh, efectivamente. A veces sí, es una suerte. sí, porque era todavía bastante joven, tenía 30 y pocos años, con lo cual tenía toda la energía del mundo y muchas ganas de hacer cosas. Seguí haciendo lo que sabía hacer, que era diseño y desarrollo web, como consultor y tenía una pequeña empresita de mantenimiento, diseño web y demás. Pero bueno, siempre me chocaba con esto, con que veía grandes empresas que no eh, apostaban por Internet, que no ponían demasiado presupuesto en Internet. ¿No? Y yo me desesperaba, decía, ¿cómo puede ser que no veas la oportunidad, ¿no? Que no inviertas, que no tengas un Y plan? sigas poniendo anuncios en el periódico que Exacto, al día exacto. siguiente están en la basura. Y que no hagas un plan estratégico para vender más por Internet o como mínimo empezar, ¿no? Y bueno, ya había nacido Google, de hecho cuando estaba en el banco ya había tenido alguna experiencia con Google AdWords, que también me resultó increíble. Entendí que también fue como otro punto de inflexión, ¿no? Tengo varios puntos. Fue primero cuando nació Internet, después con Google y ahora siento lo mismo con ChatGPT, ¿no? Creo que es igual de disruptivo que fue en su día Google. Bueno, esa experiencia de conocer Google AdWords dio la casualidad que una de las webs que hice era de car sharing, una empresa de alquiler de coches por horas. Y me quedé con ese know-how de las reservas, ¿no? Dije, bueno, esto se puede aplicar a otra cosa también. Y bueno, insisto, se dieron muchas casualidades, vivía en la mismísima Rambla Canaletas, eh, conocí a la propietaria del edificio, le propuse, había 2 apartamentos sueltos, vacíos, le propuse alquilar esos apartamentos, hacer una web para alquilar esos apartamentos, entonces con la tarjeta de crédito pagué Google AdWords y claro, y fue publicar y ¡Pum! que entre en la reserva, ¿no? Y digo, bueno, al final era una startup sin saberlo, ¿no? Claro. De hecho, no se hablaba en esa época de startups, ni mucho menos de venture capital, ni de inversión, ni nada de esto. Con lo que, bueno, tenía que resolver el problema que tenía ese propietario, que era, bueno, te doy mi piso, perfecto, yo te lo alquilo, pero surgía eso, ¿no? El problema de la necesidad de la gestión después, con
con lo que ahí también empecé a hacer la gestión de algún pisito. No me gustaba tanto porque implicaba más músculo, ¿no? Personas, otro tipo de gestión, y yo lo que quería era hacer booking. Yo quería tener una web que sea una gran central de reservas y poco más, ¿no? Y de hecho tuvimos una expansión, alquilamos algo por la Costa Brava. Bueno, en Barcelona tuvimos un crecimiento muy rápido y empezaron, Eso, de hecho, a surgir. Sí, perdona, Ezequiel, eso era el año, más o menos, lo digo por saber si 2004. era pre o post Airbnb, es 2004, no, muchísimo antes de mucho Airbnb. antes, ¿no? Mucho antes. De hecho, publicábamos pisos en Craigslist, para que te des una idea. O sea, es Oye, otro que punto. hay gente de este sector que a veces parece que esto todo lo ha inventado Airbnb y no, Ya, ya se hacía alquiler de sí, corto sí, plazo antes de que sí, existiera Airbnb, ¿no? A veces incluso con otros modelos, ¿no? Sin ser modelo totalmente, transaccional, modelo totalmente. publicitario, Sí, yo sí, que sé sí. cómo, ¿no? Haciendo los alquileres. Bueno, publicamos en Loquo, en Craigslist, bueno, por supuesto que en nuestra web, ¿no? Nuestra web, mi trabajo era posicionar esa web, desarrollar esa web, y tenía que ser lo más competitivo posible porque ya, insisto, como te contaba, surgía competencia y estaba Friendly Rentals y estaba Only Apartments, que eran de hecho bastante más grandes. Eh, bueno, hubo Rent for Days, no sé, hubo un montón, Budget Place, que después creció mucho, después también cerró. Hubo muchísimas empresas que surgieron en ese mismo año. Eh, y bueno, yo también es cierto que en esa década coincide con mi paternidad y ahí también tengo ¿no? Una etapa de reflexión en lo que quería, en lo que hacía, y mi mujer me ayudaba muchísimo en esa época también. De hecho, tuve la grandísima suerte de que me ayude, porque solo seguramente no hubiera podido. Ella se encargaba de atención al cliente y yo me encargaba de buscar los clientes y el desarrollo de la web. Eh, y al final la paternidad nos cambió un poco, ¿no? Las prioridades, y te diría que hasta decidimos no crecer, ¿no? Porque teníamos una serie de clientes, ya tenía un edificio en gestión, las reservas funcionaban muy bien, eh, con lo cual era un medio de vida, no tenía otras mayores expectativas que esa, vivía bien de eso. Entendía que era un sector con mucha innovación, que cada vez había más tecnología, eh, que cada vez era más disruptivo. También teníamos cada vez más problemas, ¿no? Porque había más limitaciones, pero Ujú. bueno, era muy apasionante, ¿no? Desde luego, desde luego. Os tocó vivir en primera línea esa fase inicial de nacimiento del sector. Y luego, en torno al año, yo qué sé, 9, 10, 11, llega Airbnb a Barcelona. ¿Y qué Sí, yo pasa? creo que lo conocemos un poco antes. De hecho, hubo empresas anteriores, ¿no? Estaba Rumorama, Nine Flats, Windu, y ya alquilábamos por medio de estas otras plataformas, que de hecho Ujú. Nine Flats funcionaba súper bien en el mercado francés. Windu en su momento también funcionaba muy bien. Rumorama venía, creo que también de San Francisco. Y ¿VRBO no lo usabais? sí, 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 también. Ujú. Bueno, al final íbamos buscando, ¿no? ¿Cuál era la Sí, probar la todo, empresa vaya. que surgía? Yo creo que Airbnb lo conocemos 2009, por ahí, bueno, y empezaba muy tímidamente, ¿no? Si te fijas, el logo que tiene no tiene nada que ver con el que tiene ahora, la imagen. Eh, pero bueno, ya se veía que eran distintos, ¿no? Tenían que la tecnología era un poquito más fácil, le daban mucha más importancia a los reviews, tenía ciertos matices que lo hacían diferente. Y bueno, y evidentemente a nivel de comunicación, ¿no? Luego cuando cambia la imagen mucho después, Ujú. y el crecimiento que tiene es sin duda increíble, ¿no? Yo creo que todos coincidimos en que ha cambiado la forma de todo, ¿no? De viajar, de alquilar, de conocer ciudades, de compartir incluso en familia, con amigos. Lo ha cambiado todo, ¿no? Lo ha Para cambiado. lo bueno, según nosotros, y para lo malo, según muchos también. Sí, eso hay. Airbnb, lo que se puede decir es que desata, no deja a nadie indiferente, ¿verdad? O Totalmente. desata pasiones o odios a veces, y ambas a veces igualmente irracionales, ¿no? Es difícil mantener ese equilibrio de decir, bueno, es una herramienta potente que tiene cosas buenas, pero a veces también tiene cosas malas Sí, y bueno, de ese hecho, a nosotros mismos, ¿no? Al principio lo veíamos como una grandísima amenaza, porque, como te contaba, nuestro objetivo era que nuestra web sea el canal de venta, ¿no? Y Ujú. la idea era posicionar esa web. Claro, si alguien te quitaba un porcentaje alto, decía, hey,
pero claro, como nos teníamos que replantear los márgenes, ¿no? Claro. Eh, y hacer un análisis, bueno, si vendemos con ellos, al final resignamos esto y qué pasa. Pero bueno, por suerte también sigue evolucionando la tecnología y surgen las plataformas de precios dinámicos, ¿no? Y Ujú. que al final, claro, cuando empezamos teníamos 3 temporadas, alta, media, baja, con lo cual eran 3 precios al año. 3 temporadas, 3 precios y tiramillas. Exacto, y ya está. ¿Y Y por ya qué? Porque, está. bueno, y se hacía así, bueno, pues 70 baja, 90 media, 110 alta, ya está. Ya va. Y Sí, en sí, sí, sí. función de las características del piso, la ubicación y una serie, ¿no?, de características, decía, bueno, este piso puede costar un poquito más, un Y decías: poquito menos. Súbele ahí un poco a ver qué pasa", Exacto. ¿no? Bueno, y de hecho íbamos probando, ¿no? Íbamos probando qué pasaba, las herramientas que teníamos, claro, tenemos un desarrollo propio, ¿no? Un motor de búsqueda propio, y todo esto era súper complejo, ¿no? Empezar a hacer y diseñar ese motor, cómo tenía que funcionar, cómo cargabas los precios, cómo cargabas la ficha. Pero bueno, ha sido Y muy, muy apasionante. Después tiramos toda la basura, pero bueno. bueno, a veces hace falta, ¿no? Esos son como las, son etapas que hay que quemar, ¿no? Es decir, como Totalmente. una crisálida que crece y tiene que transformarse. El sector, desde luego, los Y no niveles puede seguir de haciendo lo mismo, lógico. no puede seguir siendo lo mismo, y los niveles de dinero que hoy está moviendo el sector en España, hace 5 años simplemente resultarían increíbles, literalmente increíbles, ¿no? Entonces la gente Bueno, yo y de creo hecho que, perdona, no, decía que de hecho mucha gente no es consciente todavía del peso que tiene este totalmente, sector en la economía, porque como totalmente. tenemos que pasar desapercibidos a veces, ¿no? Pues, Sí, incluso este es uno de los grandes argumentos, ¿no? Dice, en la Costa Brava, ¿no? Históricamente se han alquilado casas toda la vida y ese era un mercado sumergido, ¿no? Era una economía sumergida completamente. Todo el mundo pagaba en negro, venía el francés, el alemán, les pagaban en cash al propietario y alquilado toda la vida. Esto lo que hace es sacar a flote, ¿no?, esa economía sumergida. Al eh, final todos pagamos impuestos, el pago es totalmente seguro, va por transferencia, con lo cual no existe el negro. Yo entiendo que es un camino de profesionalización que no tiene vuelta atrás. lo que pasa es que yo creo que hay un camino. Ahora que ya pasamos el minuto 15 del vídeo, ya podemos decir las verdades, porque ya estamos los buenos. Entonces, aquí ahora ya contamos lo importante. Yo creo que tiene que pasar un tiempo para que la sociedad lo acabe interiorizando. Es decir, porque yo creo que Como todos los estamos grandes cambios. todos los grandes cambios. Seguramente el taxi en su día fue una gran innovación, ¿no? Y transformó Mm, la forma del transporte, además del exactamente. transporte público, ¿no? Entonces, es Lo que yo creo que el reto de nuestro sector es la empleabilidad, porque el sector hotelero convencional tiene fama de proporcionar más empleo por cuenta ajena. Entonces, todas aquellas sí, el que sí gran que lo vemos, argumento del sector hotelero. Yo tengo tanta cantidad de empleados", ¿no? claro, pero qué calidad de empleos, ¿no? Y luego, por otra parte, ves que todo el mundo emprendedor y autónomo está pivotando hacia nuestro sector y la persona que busca trabajo por cuenta ajena se está quedando en el hotelero. Ya, Y las condiciones laborales en el hotelero cada vez se deterioran más. bueno, de Hace hecho 20 años ser director de hotel era como ser ministro y hoy es como ser botones, y yo va me a ir metí a en un más. grupo de sostenibilidad de Barcelona Turismo hace muchísimos años, cuando nacía y surgía empezábamos a hablar de sostenibilidad y, claro, me daba gracia porque hablamos de sostenibilidad y siempre ponían el foco en el ahorro energético, que está muy bien, pero luego pagaban salarios de limpieza o sea, no quiero decir el importe porque eran realmente de esclavos. ¿No? Entonces, bueno, la sostenibilidad abarca mucho, ¿no? Claro, Y yo no estoy en contra del sector hotelero, de hecho, hacen falta los hoteles también, por y supuesto, por se supuesto. trata de que la gente elija en función de sus necesidades, ¿no? Pero es El reto innegable que la profesionalización de nuestro sector no deja de crecer, no para de crecer, y yo creo que eso hace que todo sea mejor para todos, ¿no? Porque al final las reglas serán más claras, hay más profesionales detrás haciendo un trabajo, tanto para la expectativa de ese cliente que viene como del propietario que tiene una expectativa también de ingresos, ¿no? yo creo que el reto para tanto con la relación con Airbnb como la relación con el sector hotelero industrial, que me gusta llamarle a mí, es, no dejarnos llevar a los extremos, ¿no? No irnos ni al amor incondicional ni al odio absoluto, pero en todas partes hay cosas que aprovechar. En la relación con Airbnb hay mucho que aprovechar, en la relación con el sector hotelero hay Seguro. muchísimo que aprovechar. Yo creo que los profesionales nos toca tener la cabeza sobre los hombros y decir: "Oye, ¿qué es lo Totalmente. que puedo aprovechar de aquí?", separar.
el grano de la paja y llegar un poquito a lo que podemos aprovechar. De Oye, hecho, me Ezequiel, acuerdo, es verdad. no, perdona, y hablando de hoteles, y te doy un caso muy concreto de cómo mejora, ¿no? Tanto Airbnb como Booking incluso, ¿no? En Menorca, por ejemplo, que voy mucho, los grandes hoteles que había históricamente estaban destrozados, pero claro, como estaban acostumbrados a que Thomas Cook le traía cientos de miles de personas, Como ganado. exacto, y ese review no existía, de hecho, ¿no? TripAdvisor tampoco existía, con lo cual no se preocupaban en absoluto ni de mantener, ni de mejorar, ni de nada, ¿no? Entonces, ahora ves como en los últimos 3 4 años han dicho, hey, si no renovamos, no venderemos nada porque Thomas Cook ya no existe y porque el impacto de Booking y Airbnb en el sector es el que es, ¿no? Entonces, o nos ponemos las pilas y damos un producto de calidad o desaparecemos. Entonces, al final, hace bien a todo el sector. Yo creo que la muerte de Thomas Cook es un. Yo creo que se estudiará en los libros de historia Sí, de la evolución del sector, como para nuestro sector es como la caída de Lehman Brothers. O sea, ha totalmente, hecho un antes y un después, porque no totalmente. solo supone la caída de un gigante, sino la demostración de que ese modelo ya no vale. De Exacto. que ese modelo ya no vale, no vale. Para Entonces, mí lo más interesante es esa lectura, que es un modelo absolutamente caduco, ¿no? El de los hoteles de Las Vegas, de moles de 1000 habitaciones. Bueno, se tienen que replantear. yo creo que tiene mucho más futuro el concepto hotel en sí que el concepto Thomas Cook, ¿no? Ya. Evidentemente. Sí, sí, sin duda. Oye, Ezequiel, ¿y cómo está Lodging Apartments hoy? Porque hemos contado la historia, hemos llegado a esa historia antes del mundo Airbnb y hoy en día que sois uno de los de las empresas de referencia en el sector en Barcelona, ¿no? Bueno, ¿Cómo estáis ahí desarrollando vuestra actividad? hoy, mira, como a todos, la pandemia nos golpeó fuerte, pero supimos salir, supimos no solo aguantar, sino salir reforzados. El año pasado fue un año de consolidación, de mucho crecimiento, y ahora, bueno, lo que toca es definir nuevas líneas, ¿no? Estratégicas de cómo queremos ese crecimiento. Eh, y es un gran dilema, ¿no? Como siempre, porque ese crecimiento depende cómo lo analices, no siempre implica más márgenes, ¿no? No siempre implica más calidad, con lo cual ahora, después de tantos años y después de tantos golpes, cada vez tengo más claro esto, ¿no? Que menos es más y que lo que necesitamos son márgenes, lo que necesitamos son es buen producto. Bueno, estamos enfocados en edificios. Hoy estamos gestionando 7 edificios. Acabaremos el año con 10 seguramente. También gestionamos apartamentos sueltos, pero eso es más difícil porque ahí hay una lucha, ¿no? Está muy canibalizado. En apartamentos temporales, por supuesto que crecemos muchísimo. Aquí veremos cómo sigue la regulación en el sector y en Cataluña en concreto. Empezamos a hacer, de hecho, alquileres temporales en el 2015. Ahí El veíamos 15 ya. eh, veíamos que solucionábamos, bueno, que primero que había una demanda y que solucionábamos un problema, ¿no? Para quien reforma su piso, para quien viene al hospital a visitar a un pariente, para quien se divorcia, para quien viene a trabajar, para quien viene a Mil instalarse cosas. en la ciudad. O sea, damos solución a muchísimas personas y por eso estamos y por eso crecemos, ¿no? Ahora todo el mundo se asombra por el crecimiento de este sector, pero es que es lógico. Primero, si Eso. te han regulado el alquiler con una regulación absurda, que te han dicho, bueno, por metros cuadrados, código postal y no sé qué otro parámetro, te decían, no puedes alquilar más de 1000. Pues lógico, había una desbandada de propietarios que han dicho, pues me voy a un alquiler temporal, donde seguramente es más incierto, pero estoy más tranquilo, eh, me cuidan mejor el apartamento, puedo ganar más. Bueno, al final, A mí una cosa que me gusta mucho del planteamiento y de vuestra web, que está muy bien, es la integración que tenéis entre el producto puramente turístico y el producto midterm o largo plazo, como le queramos llamar, eh, mi visión es que que al final eso, ¿no? Acabará acabará funcionando. Yo a funcionando. veces, yo a veces pongo un ejemplo, a ver qué te parece. Le digo, yo, si hace 30 años le decimos a alguien que se iban cuando Amazon empezó a vender libros, la gente decía, bueno, sí, libros, sí, pero la ropa, yo no creo que la gente compre ropa. La ropa vino después. La ropa sí, pero unos zapatos, yo creo que nadie va a comprar. Los zapatos, Me los quiero probar.
Que me lo están pagando, no los quiero probar. El siguiente paso, el alquiler. El Totalmente. alquiler. Yo a veces digo, vas a ver a los portales inmobiliarios tipo Fotocasa, Idealista, ¿dónde está el botón de comprar? No está. Totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué no está? ¿Por qué no podemos transaccionar online? Igual que nos acostumbramos a comprar zapatos sin probarlos, pues igual nos tenemos que acostumbrar a alquilar casas sin probarlas. Yo creo que el alquiler turístico ha sido la transición a esto, ¿no? Es decir, Absolutamente. y luego lo que ocurre es que el nivel económico de los porcentajes en transacciones de medio tiempo hace que muchas otras cosas tengan sentido, ¿no? Porque cuando estamos hablando de un alquiler de 2 meses y la comisión que se puede aplicar sobre eso, pues a lo mejor empiezan a tener sentido planteamientos y modelos de negocio que no tenían sentido para 2 noches, digamos, ¿no? Es decir, por los tal. Entonces, yo creo que entender qué es lo que Y estamos haciendo es es súper interesante y además, bueno, hay, como te decía antes, cuánta tecnología detrás que hace que eso sea posible, ¿no? exacto. Me pasaba incluso con la distribución turística, que teníamos edificios y pisos sueltos y no encontrábamos una herramienta, un channel que nos resuelva ese problema, ¿no? Del multi-units, el apartamento suelto usaba SideMinder para edificios y usaba, no sé, Kigo para los sueltos, ¿no? Y tenemos que empujar a los channels en decirles, hey, aquí Hazme esto. se están perdiendo una oportunidad, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Incluso luego otras webs como HomeLike, que hace Ahí está. alquiler temporal y no solo temporal, sino de corporate, eh, cuando vienen a vernos hace, no sé, 4 años, nos surgía el mismo problema. Bueno, ¿y cómo compartimos calendarios? ¿No? Con un iCal no es tan fiable, ¿no? Necesitamos herramientas más sólidas. Y bueno, por suerte, insisto, evoluciona mucho el sector, evoluciona mucho la tecnología y hoy es más fácil hacer esa distribución. A mí me parece que es uno de los grandes retos, la integración del midterm en los channels y en los Sí, PMS, ¿no? sí, Hoy en sí. Sí. día, eso es una de las claves. Oye, con todas estas cosas que hemos tocado, ¿cómo ves el futuro a partir de aquí? Es decir, porque hemos hablado de 2 momentos, el momento aquel en el que hacías las reservas por fax, ¿no? Que, por Sí, cierto, hay un artículo tuyo en LinkedIn que me has comentado, que me sí. gustaría ponerlo en la descripción del vídeo, que comentas los tiempos aquellos en los que se recibían las reservas por fax y todo eso. O sea, tenemos el Sí. tiempo del fax, tenemos estos 10 años que llevamos, más o menos 10 años con Mundo Airbnb, pandemia por el medio. Y si tienes que pensar en cómo estaremos dentro de 10 años, ¿por dónde te parece que van a ir los tiros? Bueno, yo creo que soy siempre optimista, ¿no? Como buen emprendedor y creo que será mejor, a no ser de que las regulaciones sean peores, pero bueno, al final, si no entienden que generan una ley seca, ¿no? Tienen un problema. Eh, Creo que al final el apartamento en sí tendrá una gran evolución, el producto, ¿no? En todo sentido, desde que serán inteligentes, desde que serán más sostenibles, desde que podremos hacer inversiones con blockchain, desde que podremos alquilar con más flexibilidad, que nos moveremos, bueno, es que ya los ves, ¿no? Las nuevas generaciones ya no quieren el trabajo para toda la vida, ya no No. quieren vivir en una ciudad toda la vida, y al final el cambio es ese, ¿no? La evolución es esa, es que la gente decide dónde y cómo vivir en función de esa necesidad en ese momento de su vida. Si está estudiando, si empieza a trabajar, si se casa y tiene hijos, si se divorcia, si está jubilado, ¿no? El coliving mismo, que tampoco está regulado. Y dices, ¿cómo puede ser que no haya una regulación clara, concreta, cuando cada vez más gente opta por esa opción, que al final es más económica, convives con gente, eh, es todo positivo. Yo creo que al final todo esto encaja dentro de un punto, momento muy, muy importante de transformación de las ciudades en sí. Y esto Totalmente. nosotros somos, digamos, los actores de la transformación de la ciudad. Yo que sabes que vengo del mundo de la inmobiliaria, de la arquitectura y del urbanismo, me gusta pensar que cuando estudiamos en la revolución industrial, dice, no, y la forma de vivir en la época de la revolución industrial en el siglo XIX en Reino Unido cambió de esta manera. Yo creo que dentro de 100 años se va a estudiar cómo cambiaron las ciudades con esta revolución digital, como la gente a lo mejor en vez de comprarse una casa en el centro de Madrid, se compra la casa en un pueblito del rural donde vive allí 25 días al mes y luego se coge un apartamento 5 días para tener las reuniones que tenga que tener en la ciudad y luego vive allí con su entorno rural y sus perros Sin y se duda. pasa 3 días en la ciudad, ¿no? Es una forma muy, muy, muy diferente de Sí, sí. utilizar el patrimonio construido, ¿no?
Sin duda. Bueno, te cuento que mi vocación frustrada seguramente es la arquitectura, porque para mí no, en serio, me encanta, bueno, he descubierto también de grande que me encanta la transformación de los espacios, disfruto muchísimo y estoy totalmente de acuerdo. De hecho, a mí me pasó, yo compré un apartamento en Menorca y por eso voy tanto, porque era infinitamente más barato que comprar en Barcelona. Y Claro, me permite esto, está tan cerca que me permite instalarme X meses allí y no dejar de trabajar, porque al final me conecto y ya está. Evidentemente, para el futuro planeo otra vida allí, si puedo, ya claro. veremos. Pero al final es la flexibilidad, ¿no? La que te da eh, el sector del alquiler flexible es el que se va a Sí, imponer. totalmente. O sea, ¿por qué una LAU que te dice que tienes que alquilar a 5 años, a 7 años si eres empresa? Y ahora las comisiones van aquí al propietario. O sea, cada nueva ley es más absurda que la Es anterior, más ¿no? absurda que la anterior. Y luego ocurre que sabemos por estadísticas que en España tendríamos que estar construyendo 200, 300.000 viviendas al año para tener la demanda que necesitamos. Se está construyendo 90.000. Da igual lo que se escriban las leyes. Mientras tú sigas haciendo 90.000 viviendas al año, la vivienda no va a bajar. Entonces, tenemos sitios donde la gente no quiere ir y hay oportunidades porque la vivienda está barata y Ujú. sitios que están hipersaturados como Barcelona o Madrid, donde todo el mundo quiere ir y vale un metro cuadrado Sí, un sí. Potosí, ¿no? Entonces, ahí, en ese asunto, hay una cantidad de Bueno, oportunidades que es al final la ventaja y desventaja de que la ciudad esté, ¿no? En las top 10 del mundo, ¿no? Le ah, pasó a Londres, le pasó a Nueva York. O sea, la gente no pretende vivir en el centro. Y al claro. final son realidades que tenemos que asumir y creo que la clave es la que dices tú, al final es la transformación de la ciudad. Y creo que tú como arquitecto y con esa formación que has estudiado la historia y la evolución histórica de las ciudades, lo puedes entender, pero se ve que hay mucha gente que no lo entiende. Bueno, pero yo creo que eso es normal. No creo que, por eso te hablaba un poco de la perspectiva histórica. No creo que en Sí. los momentos en los que se estamos transformando, ¿no? Nadie lo vea, ¿no? Y eso es un poquito donde tenemos que ir, digamos, los profesionales un poquito más allá, Sí, porque, evangelizar y trabajar en claro, esa dirección. porque esos modelos de transformación para conseguir que haya ciudades mejores, al final, por mucho que hagan los señores que están escribiendo en el BOE, lo estáis haciendo vosotros. Lo Sí, estáis haciendo vosotros en el día a día, haciendo viable y posible y aportando valor a los propietarios y a los usuarios que pueden ir a Barcelona o cualquier sí, ciudad donde Lodging está y volverse con una experiencia satisfactoria y habiendo obtenido una cantidad de servicios por su dinero que les hacen querer repetir, que no es poco. lógico. No, no, Oye, y no solo repetir, y que acaban encantados, gente que nos agradece enormemente siempre, ¿no? Y no solo a mí, seguramente a todas las empresas, a todos los profesionales. Y queda muchísimo para hacer. O sea, el sector inmobiliario en sí, o sea, de hecho, el 80-90% de las inmobiliarias siguen haciendo lo mismo que hace 100 años, ¿no? totalmente. Yo integré Signaturit, que creo que fui uno de los primeros. Conocí al Juan Zamora, al fundador, que se vino con su corbatita a venderme el producto y me lo vendió súper fácil. Me dijo, mira, esto es lo que gastas en impresión, en impresora y en tinta y en papel. Eh, yo te ofrezco esto, reducirás, perfecto. Conectamos vía API a los 15 días, ¿no? Y las inmobiliarias todavía, muchas no lo hacen, No, ¿no? pásate por aquí y tal. Bueno, aquí el tour virtual, el otro día que estaba hablando, ¿no? En el venue sobre el tour virtual y el impacto de la virtualidad en el sector inmobiliario, lo mismo, o sea, ¿cómo no voy a apostar por esa tecnología si le estoy dando certezas a mis clientes, ¿no? De certezas del espacio, de cómo es el lugar donde van a ir a vivir y evitamos ¿no? El traslado, esa visita innecesaria a veces. Bueno, a veces sí, es mejor verlo, pero hay quien está afuera y no tiene tiempo y dice, mira, quiero verlo. Las fotos ya sabemos que te pueden engañar, ¿no? Que tienes un gran angular que cuando llegas dice, uy, esto no era, ¿no? Bueno, el 3D no, te da una certeza. Sí, es muchas oportunidades que vamos. Vamos a ver muchas cosas muy apasionantes en el futuro. Ezequiel, pues muchísimas gracias por estar este rato aquí. Creo que no será la última vez, porque por lo menos mi intención es dentro de 10 años volver a conectarnos y muchas Bueno, veces antes para ver si acertamos o no con estas a ver, previsiones que hemos hecho para dentro de 10 años. Y muchísimas gracias por todo lo que estáis haciendo por el no, gracias, desarrollo del gracias. sector y por ayudar a transformar las ciudades y convertirlas en sitios mejores para las personas, ¿no? Esa es la idea. Muchas gracias, Ezequiel. Bueno, Hasta pronto. gracias a Chao, ti. chao, Un fuerte abrazo. Gracias. chao, chao. Chao.